Buenos días, hermanos. Hoy vamos a empezar el capítulo 8 de Juan. Lo iba a dividir en 3 partes y va a seguir siendo 3 partes, pero la parte primera va a ser un poco más pequeña. También hacerlo corto por las partes, lo que va a haber después del culto, del evangelismo, pero también para poder enfatizar el contenido de una manera más clara y que el resto del discurso de Jesús, digamos, no nuble la parte principal que quiero enfatizar, y creo que es conveniente que quede en la memoria. Aquí va a suceder un hecho muy interesante, pero que a algunos les parece como que no les gusta eso que hizo Jesús o que dijo Jesús. Vamos a analizar luego por qué es que pueden haber personas que no les guste eso o que les incomode este pasaje. Porque en teoría, un cristiano no tendría que sentir incomodidad por ningún pasaje de la Escritura, menos aún los referidos a Jesús, ¿no? Y sin embargo sucede, y vamos a ver por qué sucede. Luego ya viene una gran declaración de Jesús y luego la parte discursiva, que la veremos el próximo domingo. Pero ahora vamos a ver ese acontecimiento. Recuerden que los fariseos, saduceos, los escribas de la ley, eran gente religiosa judía que, no todos, pero la mayoría, sentían inadversión por Jesús. Les caía mal. Pero detrás de esa antipatía por Jesús, obvio es que estaba Satanás. A lo largo de 2000 años también ha habido muchos fariseos cristianos, porque en el cristianismo también surgió el fariseísmo. Cristianos absolutamente falsos que sin embargo creen que son verdaderos y sin embargo, como decía Jesús, llegará el tiempo en que quienes os maten piensan que sirven un servicio a Dios. Y así sucedió. A lo largo de siglos se podría hablar mucho de un montón de casos de cómo pseudo cristianos creían que honraban a Dios matando a verdaderos cristianos. Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa con Jesús en esta ocasión. Aquí es el título de este mensaje, es Jesús, la luz del mundo, que son las palabras que vamos a ver al final. Y vamos a entrar en materia con este pasaje. A partir del verso 1 al 6. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Había estado en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, en el templo, pero luego él se va al monte de los olivos a orar, posiblemente a pernoctar también. Y por la mañana, como todavía la fiesta seguía, vuelve al templo. Y todo el pueblo vino a él. Ya la gente se había enterado que Jesús estaba allí. Y sentado él, les enseñaba. Estaba sentado y les enseñaba. Entonces los escribas, ya saben quién eran los escribas, ¿no? Los que escribían la ley, hacían copias de la Torá y del Talmud. Y los fariseos, que eran los más fanáticos del judaísmo, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndolo en medio, dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como que no les hizo caso, se puso a escribir en el suelo con el dedo. Y uno se pregunta qué escribiría, ¿no? Jesús en ese momento. Pero como los desdeñó en ese momento, ellos maliciosamente llevaron a esta mujer adúltera para que Jesús dijera qué se podía hacer. Entonces el dilema era el siguiente: si decía apedréenla, como dice la ley, estaba violando la subordinación que tenía Judea sobre el Imperio Romano. Ya no podía la jurisprudencia judía hacer penalidades
castigos porque estaba la autoridad romana. Sería un insumiso contra la autoridad romana. Tendrían que acusarle ante las autoridades romanas y prenderle. Y si le decía que no la apedreen, iban a decir, este hombre es un falso hombre de Dios porque está yendo en contra de lo que dice la ley. ¿No? Y por lo tanto, era como para atraparlos, ¿no? Aquí lo cogemos a Jesús o por la una o por la otra. ¿Qué va a hacer Jesús? Y Jesús seguía escribiendo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, y aquí lo dejó plantados: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así de simple. Bueno, ¿está bien? Queréis condenar a esta mujer según la ley, ¿no? Bueno, si vosotros tenéis la autoridad moral para ello, tiene que suceder lo siguiente, como condicionante: que el que tire la primera piedra no tenga ningún pecado. ¿No? Es lógico, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, inclinándose de nuevo, otra vez, como que a ver qué hacen, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, se quedaron de piedra, comenzaban a calibrar en su mente y en su corazón, comenzaban a darse cuenta de todos los pecados que habían incurrido, y caramba, ahora, ¿qué hago? ¿Yo puedo tirar la primera piedra? No, mira lo que ha pasado, mi conciencia me acusa. ¿Qué pasó? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, porque evidentemente acumulaban más tiempo de pecados, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Obviamente no estaban solos del todo, porque la gente que les había estado escuchando todavía seguían ahí. Quienes se habían retirado eran todos estos judíos religiosos que habían llevado a la mujer adúltera. Ellos fueron los que se hicieron humo. Y de pronto se endereza Jesús y ahí está solamente la mujer samaritana. ¿Qué sucede? Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: bueno, te voy a denunciar de todas maneras ante las autoridades romanas, lo te das a comprender, y es así, ¿no? Y bueno, y ya está. ¿Y hizo eso? No hizo eso. Dice: ni yo te condeno, vete. Y le dijo: vete y sigue con tu vida, sigue pecando, sigue adulterando y ya está, no te preocupes, como tipo evangelio de la prosperidad, ¿no? Tú peca nomás y que no pasa nada. Yo te perdono, pero tú peca. Tú sigue en tu vida. ¿Le dijo eso? No le dijo eso. No le dijo: no pasa nada, sigue pecando. No peques más. O sea, acompaña la misericordia de Dios con el arrepentimiento. Juntos tienen que ir. Arrepentimiento y misericordia de Dios. Primero vemos la misericordia de Dios que nos lleva al arrepentimiento, a recibir a Jesús en el corazón y decir: yo, que merecía ser condenado por mi pecado, al creer en ti, Señor, recibo la misericordia divina y puedo ser perdonado y libre de la condenación. Porque aquí no solamente hablamos de un tema penal, sino también de un tema posicional. Me explico. El tema penal es el castigo en sí. Y el tema posicional es que o te vas al cielo o te vas al infierno. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no es verdad? Aún así, podemos recibir el castigo, pero Dios no quiere que recibamos el castigo. Lo que Él quiere en primer lugar es que seamos salvos de la condenación del infierno, que podamos tener vida eterna. Y para eso tiene que haber una decisión por parte del ser humano de decir: sí, reconozco mi pecado, me arrepiento y recibo a Jesús en mi corazón para poder ser salvo. Eso es lo importante.
Ahí está, eso es lo que Dios busca. La mujer adúltera en ese momento, que sabía que estaba con los segundos contados, porque en cualquier momento la lapidaban, y saben lo duro que es esa muerte, y sin embargo, cuando el propio Jesús, quien era Dios, quien no tenía pecado y quien sí podía condenarla, le dice en las extraordinarias palabras: ni yo te condeno. El que sí podía condenarla, el único que sí podía condenarla, la perdona. ¿Y qué iba a haber en el corazón de la mujer? Gratitud, ¿no es verdad? Y arrepentimiento también. Y le dice Jesús: no, vete, no peques más. Vemos pues, recordemos, tienen que ir juntas, ¿qué? La misericordia de Dios y el arrepentimiento del ser humano, unidas con la fe en Jesús, igual salvación y vida eterna. Así es. Ahora, ¿qué pasó aquí, no? Uno se va a hacer la pregunta: ¿y por qué hay personas que les molesta esta historia? Lo que pasa es lo siguiente: hay personas que les parece demasiado barato, ¿no? Que sin más, una mujer pecadora haya sido perdonada así de fácil por Jesús. Y dicen: no puede ser. Yo creo que a los pecadores no se les puede perdonar así tan fácil. Habría que haberle hecho alguna penitencia, alguna cosa para que algo sufriera la mujer por su pecado y bueno, y ya está. Y no me gusta. Y uno se pondría a pensar: ¿en quién te identificas tú en esta historia? ¿O esta persona en quién se identificaría? En Jesús obviamente nadie se va a poder identificar, porque sabemos que ninguno somos Jesús, no somos Dios. Pero tenemos dos alternativas: o nos identificamos con los fariseos o nos identificamos con la mujer adúltera. La pregunta es: ¿con qué personajes te identificas tú? ¿Con el pecador o con el que se cree santo, que puede tener la autoridad moral que al final Jesús les demostró que no la tenían para proceder al juicio? Ahí está la diferencia. Ahora, uno se pregunta: bien, si los fariseos en este episodio no tenían la autoridad moral para poder juzgar y condenar a esta mujer adúltera, ¿por qué en el antiguo pacto Israel, según las leyes mosaicas, sí tenían autoridad moral para condenar a una adúltera con lapidación, o a uno que viola el día de reposo con lapidación, o a cualquier otro delito que requiriese, de acuerdo a las leyes de Moisés, ser ejecutado, es decir, que se le quite la vida? Entre otros tipos de castigos que no serán tan radicales. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué en el antiguo pacto vemos al Dios severo contra el pecado? El castigo contra el pecado es algo inminente, inmediato. No hay disculpas, incluso ni arrepentimiento. Acán, ¿se acuerdan de la historia de Acán? Cuando los israelitas van en la conquista de Canaán, resulta que en la toma de Jericó, Acán encontró pues unas pieles, en fin, unas cosas valiosas, y las escondió. Y al final se descubrió, no voy a decir toda la historia porque nos quedaríamos sin tiempo, pero la cosa que se le descubrió, y se le ordenó que confesara su pecado, él confesó su pecado, probablemente también se arrepentiría y se compungiría, pero ¿evadió el castigo? No, igual fue ejecutado. Entonces vemos que en el antiguo pacto Dios muestra su severidad contra el pecado. No es que no tuviera misericordia, porque Él muestra su misericordia con David, con Abraham, con Israel en muchas oportunidades, con Judá. Hay muestras de la misericordia de Dios, pero por sistemáticamente, las leyes judías no admitían que un pecado sea absuelto, un pecador sea absuelto. No, tenía que recibir su justo castigo. Y ahí vemos la severidad de Dios, pero de pronto vemos este pasaje de aquí de las Escrituras en la época de Jesús, cuando ya Jesús está en el mundo,
Y de pronto Jesús comienza a, sin dejar de respetar el espíritu de la ley, sí cuestiona su aplicación o su jurisprudencia. Ya no es tiempo de apedrear a la mujer adúltera. Aunque todavía ellos podían delegar a la autoridad romana algún tipo de castigo, como lo hicieron con Jesús, por cierto, para ir a la cruz, porque ya ellos no podían ejecutarlo directamente, sino fue las autoridades romanas las que ejecutaron a Jesús. Pero ahí vemos pues que ellos buscaban tener a Jesús para que pueda juzgar un delito por medio de la ley, una ley que ya estaba en proceso de ser derogada por una nueva era que inauguraba Jesús en su propio nacimiento, que es la era de la gracia. En la era de la gracia ya podía mediar ese perdón. Por ejemplo, hubo un caso en que estaba Jesús con sus discípulos y no recuerdo bien, los habían hostilizado, los habían tratado mal. ¿Y qué pasó? Que los discípulos dijeron: Señor, haz que descienda fuego del cielo como Elías. Porque resulta pues que Elías, hay un episodio en el cual los 50 soldados del ejército de Acab van a buscar a Elías, y Elías dice: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y que los consuma. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí no hubo ninguna dispensa. Cayó el juicio y punto. Volvieron otros 50, sucedió lo mismo. Vinieron otros en una tercera vez, otros 50, y ha hecho una gelatina. El jefe de las 50 dijo: Señor, ten misericordia de este siervo y estos 50 siervos tuyos, y por favor no permitas que descienda fuego del cielo, ¿no? Y ese fue el episodio, y al final no descendió fuego del cielo y él fue a donde acá. Y los discípulos, recordando esta historia, dijeron: Señor, tú Jesús, tú que eres Dios, haz que descienda fuego del cielo. ¿Y qué les contestó Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para hacerle salvo, para salvar al mundo. ¿Ven que hay una diferencia? ¿Por qué los ángeles decían cuando nació Jesús buena voluntad para con los hombres? Porque ellos sabían que a partir del nacimiento de Cristo se inauguraba una nueva era. ¿Y qué es lo que media? ¿Qué es lo que va a pagar ese perdón de Dios para que esta mujer no sea lapidada? ¿Qué? La cruz de Cristo. O sea, el hecho de que Cristo iba a ser sacrificado por todos nuestros pecados es lo que marcó la diferencia entre esa época, la del antiguo pacto, y la del nuevo pacto. Lo que media y lo que nos abre una nueva era a partir del nacimiento de Jesús es el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso hoy disfrutamos, porque hay que decirlo con todas las palabras, disfrutamos de la era de la gracia. ¿Y cuánto costó eso? ¿Fue barato? Dicen: no, esto es muy barato, es un perdón barato. ¿Que fue barato? ¿Le costó barato a Jesús? Que lo azotaran, que lo escupieran, que le golpearan con palos, le pusieran una corona de espinas, lo azotaran y lo crucificaran. ¿Eso fue barato? No, no fue barato en lo absoluto. Fue muy caro. A nosotros nos salió gratis, pero a Jesús le costó un terrible sufrimiento y muerte en la cruz. No fue barato. Eso fue lo que pagó que Dios pudiera perdonar a esta mujer samaritana tan fácilmente. Eso fue. Ahora, volviendo al caso de la gente que se siente incómoda con este pasaje. La pregunta era, pues, ¿no? ¿Con quién te identificas? ¿Con la mujer pecadora o con los fariseos que se creían tan santurrones? ¿Qué dice Jesús sobre esta actitud del corazón? Yo no voy a hablar. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús sobre esto. Aquí otro pasaje está de Lucas 18, donde Jesús nos va a pintar el cuadro de lo que implica este tipo de actitud en el corazón. Fíjense lo que dice. Me hubiese gustado poner otras partes en amarillo, pero se me iba de la pantalla y ya no puse, me quedé con solamente la parte de arriba. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Fíjense cómo empieza, ¿Será que aquel que le molesta la historia de la mujer adúltera y Jesús será un poco como estos señores que
confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, porque la arrogancia moral es algo que también se puede dar en los cristianos. Y hay cristianos que se convierten en arrogantes morales. Y es triste, ¿no? Porque no tenemos ninguna posibilidad. Para nosotros también va el mismo dilema de Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si tú quieres juzgar a otro, mira el tronco que tienes en tu ojo. No seas hipócrita, mira el tronco. Porque eso es la paja del ojo ajeno, ¿no? ¿Recuerdan? Ver la paja del ojo ajeno y no mirar el tronco que tienes en tu propio ojo. Pues no podemos hacer eso. No podemos convertirnos en ese tipo de personas, de arrogantes morales. ¿Y qué sigue la historia? Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Recuerden, el fariseo es esa, vamos a decir, secta judía en la cual la observancia de la ley de Moisés es muy estricta, muy rigurosa, muy fanática. Eran los más celosos guardadores de la ley. Y el publicano, en esos tiempos, era el cobrador de impuestos para Roma. Lo digamos duro de este tema de los publicanos es que el publicano ganaba dinero con las comisiones de su recaudación de impuestos. Por eso, cuando él recaudaba, podía incluso abusar de las personas y recaudar más para que parte de ese dinero no fuera a Roma, sino a su bolsillo. Y por lo general los publicanos, no todos, pero eran gente que se enriquecía. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo precisamente era un publicano. Y cuando Jesús aparece ante Zaqueo, él se conmueve de que vaya a comer a su casa, a hospedarse en su casa, y se arrepiente de sus pecados y confiesa y dice: voy a restituir a los que he dañado, ¿no? Ahí hay un cambio en el corazón de Zaqueo. Pero Zaqueo era un tipo odiado. ¿Por qué lo odiaban? Porque le consideraban un terrible pecador, el pecador de que abusa por la autoridad romana conferida a su persona de recaudar impuestos de una manera usurera para beneficio propio. Entonces vemos aquí a 2 sujetos: el fanático observador de la ley judaica, el fariseo, y el publicano pecador. ¿Qué pasa? Fíjense cómo evalúa Jesús la actitud del corazón de cada quien y qué dictamen determina al final. Vamos a ver. Bien, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mira cómo oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿no? Yo estoy bien planchado. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ya lo cogió de punta el hombre. Ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea que yo soy una persona impoluta, moralmente intachable, y doy gracias porque soy lo que soy, ¿no? Con arrogancia, con orgullo, él es lo que él es, una maravilla. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba el hombre compungido, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué nos enseña esto? Que nunca debemos hacer uso de arrogancia moral, que debemos ser humildes, muy conscientes de nuestra pecaminosidad, y así obrar ante Dios. Que seamos más bien dúctiles, dóciles para confesar el pecado, para reconocer el pecado. Porque lo que está haciendo el fariseo es no reconocer sus pecados, sino hacer una contabilidad de lo que él cree que es un gran hombre de Dios. Él piensa que con todo esa lista que él menciona de sí mismo, ya con eso está justificado ante Dios. Y nosotros no nos podemos identificar con los fariseos de la historia de la mujer adúltera.
¿Con quién nos tenemos que identificar? Aunque no seamos adúlteros, nos identificamos con la mujer adúltera, porque todos, en mayor o menor medida, somos pecadores. Y eso es fundamental e importante para ser salvo. Para empezar, si la persona no reconoce su pecado, no puede ir a Cristo para ser salvo. Porque claro, dice, ¿para qué? ¿Para qué necesito yo a Jesús si yo soy una maravilla? Para nada. ¿No? En su desvarío, por supuesto, ¿no? Porque eso no es cierto. Pero si somos como el publicano y podemos compungir nuestro corazón, quebrantarnos y reconocer nuestra pecaminosidad, allí podemos recurrir a Dios, a Jesús como el buen abogado para recibir el perdón de nuestros pecados. Y el que no conoce a Jesús puede, reconociéndose pecador, sentir que necesita a Jesús, creer en Él, recibirle en su corazón para que pueda tener salvación y vida eterna. Si es arrogantemente moral, no va a poder conseguirlo nunca. Pero si sabe reconocer su pecado, como el publicano, que se daba cuenta, por eso se golpeaba el pecho, sé propicio a mi pecador. ¿Cuántas veces decimos eso en nuestras oraciones? Sé propicio a mi pecador. Porque todos somos pecadores. Aquí no se escapa ninguno. Todos somos pecadores. En mayor o en menor medida, no importa. Pero aunque sus pecados sean muy poquitos o muy chiquitos, igual son pecados. Igual tienes que pedir perdón. Igual tienes que reconocerlos y confesarlos y arrepentirte y reconocer que estamos llenos de imperfecciones, llenos de debilidad, y la carne todavía nos acosa, aunque podamos algunos haber madurado más espiritualmente, igual todavía somos víctimas de la carne. Y por lo tanto tenemos que tener un corazón que esté dispuesto a decir como David, mira en mí si hay iniquidad en mi corazón, ¿no? Para que yo pueda estar consciente de qué cosas estoy haciendo mal y pueda pedir perdón y que Dios me sane. Eso es muy importante. No podemos tener la actitud del fariseo. ¿Qué nos dice aquí este pasaje de Isaías? ¿Será que solamente hay algunos pecadores y otros son santos? Santos en el sentido de su propia justicia, me refiero, no santos santificados por la sangre de Cristo, no. Que se crean santos, ¿son todos así o es un grupito nada más? Vamos a ver qué dice Isaías 53. El famoso pasaje profético 7 siglos antes de que sucediera sobre Jesús. Dice, ciertamente llevó Él, hablando del Mesías, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como si Él fuera culpable y estuviera muriendo por su culpa. Pero no era así, estaba muriendo por nuestra culpa. No por la culpa suya, por nuestra culpa, en nuestro lugar. Y dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí dice todos, no dice algunos, todos. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos, todos, todos. No significa, no hay nadie que se escape, nadie que diga, no, yo soy tan muy suficientemente justo, yo soy muy buen cristiano, yo no, para mí ese todos no va conmigo, yo no estoy dentro de ese grupo. No. Todos estamos bajo ese grupo. Todos tenemos que reconocer que todos nos hemos descarriado y nos apartamos cada cual por su camino. Todos hemos sido culpables de nuestras iniquidades. Nadie se escapa y todos necesitamos de la misericordia de Dios y de esa gracia que ahora es conferida porque ya Jesús murió en la cruz. Es verdad que fue hace 2000 años, pero eso ya es vigente hasta la eternidad. Y gracias a Él es que podemos alcanzar la salvación y la vida eterna, porque aunque todos nos descarriamos, Él murió por todos. Vamos a ver ahora, continuar con las palabras de Jesús, que vamos a terminar esta mañana. Preciosas palabras, esas para recordarlas
y saberlas de memoria y poderlas usar en el evangelismo. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No lo he dicho exactamente igual, pero bueno, de lo que me he memorizado, ¿no? Pero, ¿ven la diferencia? ¿Cómo se define Jesús? Como la luz del mundo. Se referirá quizás a una luz física. En el mundo espiritual, sin lugar a dudas, sí. En la transfiguración se vio a Jesús como una luz maravillosa, más potente que la luz del sol. O sea que sí, también es una luz real. Pero aquí se refiere a una luz espiritual. ¿Y qué es lo que denota ahí? Dice: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿A qué tinieblas se refiere? También a tinieblas espirituales. Mientras una persona no haya recibido a Jesús, no importa cuán próspera sea su vida, vive en tinieblas. Horrendas tinieblas, horrenda oscuridad está sobre su alma. Penoso es que muchas personas en su ceguera no se dan cuenta de eso. Viven tranquilos, sin mucho arrebato, sin mucha preocupación. Están en la podredumbre de esas tinieblas, su camino es el infierno, y están tranquilos. No se inmutan. Qué trampa, ¿no? Y escuchan el Evangelio y como que no resuena en su corazón la palabra de Cristo. Pero aquellos tocados por la gracia de Dios sí pueden vibrar cuando escuchan las palabras de Jesús y pueden conmover su corazón y sentir la necesidad de recibir a Jesús. Esa es la gran diferencia. Dice: tendrá la luz de la vida, la luz de Dios, la salvación y la vida eterna. Qué triste es esta gente que no es capaz de ver esa diferencia, que están en tinieblas y que podrían alcanzar la luz, pero sin embargo su corazón entenebrecido no quiere acudir a esa luz. Hay otros pasajes que hablan sobre esto, que Jesús mismo habló en el capítulo 1, por ejemplo, cuando Él dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que les bendice. Y no estoy hablando de bendición material, espiritual me refiero. Lo que edifica sus vidas, lo que los lleva a la comunión con el Padre, esa luz es la que había llegado en Cristo, los que le iba a dar proveerle el perdón de sus pecados. Pero dice ahí: la luz en las tinieblas resplandece, y de hecho lo fue, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No tenían forma de destruir el poder de esa luz, la luz de Cristo. Luego vemos también en el mismo capítulo, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, fue el creador del universo. Pero el mundo, ¿qué hizo? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, fíjense estas palabras: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene esa costumbre falsa de que todos son hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. No todos son adoptados hijos de Dios, porque para ser adoptado hijo de Dios tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Si no has recibido a Cristo, obviamente no eres un hijo de Dios. Eres una criatura de Dios, pero no un hijo de Dios. El hijo de Dios es heredero de Dios y va a tener la bendición de la vida eterna porque es hijo de Dios. Pero solo aquellos que reciben a Jesús y nada más. Luego continúa diciendo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no es porque yo soy judío y porque soy todos los que nacen judíos van a ser salvos. O porque alguien decide que yo sea salvo y me bautizan de bebé y no me he enterado de nada y ya, porque me hicieron una ceremonia determinada, yo ya soy salvo por voluntad de varón. Sino de Dios. Es Dios quien va a poner en tu corazón esa necesidad de acudir a Él para poder ser salvo. Y terminamos pues con este pasaje que dice:
Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué? No permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, porque no oye sus palabras, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. O sea que, quiere decir esto, que todos aquellos que han escuchado el Evangelio van a ser juzgados si es que dijeron que no. Si lo rechazaron, la misma palabra del Evangelio, o a esa que tú le predicaste el Evangelio, él no quiso y él murió sin querer aceptar la palabra que fue dada, o leyó la escritura, o leyó un folleto, o en fin, en cualquier vehículo de comunicación que pudiera recibir el Evangelio y no lo quiso creer y lo rechazó, en el juicio Dios le dirá: tú tuviste esa luz. Hay otros en otras partes del mundo que no la tienen y tú sin embargo la tuviste. Tú estuviste en una sociedad que conocía lo que hizo Jesús en la cruz. Y sin embargo, cuando se te predicó el Evangelio de Cristo, tú dijiste: no me interesa. ¿Y eso qué va a suponer? Tu condenación. Porque dijiste que no. Cuando se te había dado la oferta de la vida eterna, de la salvación, de la condenación del infierno, y tú dijiste: a mí no me interesa. Pues esas palabras, esa revelación que recibiste, o de alguien que te predicó, estoy hablando obviamente en términos genéricos, yo sé que aquí la mayoría son creyentes, pero hablo también a la cámara, porque posiblemente hay personas que me van a escuchar y que no han conocido del Evangelio, y están oyendo el Evangelio y necesitan saber esto, que necesitan creer en Cristo para tener vida eterna, que no pueden escuchar el Evangelio y decir indiferentes: no me interesa, porque eso tiene consecuencias, y son consecuencias eternas. Bien, oremos. Gracias, Padre Santo, por el consejo de tu palabra. Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo amado, Señor, a que sufriera de una muerte cruenta, Señor, y cruel, que tú fue tan dolorosa y que costó tanto, Señor, en sufrimiento. Para nosotros es gratis, pero para ti fue el costo terrible, porque enviaste a tu amado Hijo, a tu único Hijo, para poder morir en la cruz, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor, con que nos has amado. Te pedimos, Señor, de que tú toques el corazón de aquellos que aún no te conocen y han recibido el Evangelio de Cristo. Te pedimos, oh Dios, que sus corazones tú pongas la necesidad de reconocer su pecado, arrepentirse y recibir a Jesús. Te pedimos que obres con poder, Señor, con tu Santo Espíritu. Y te pedimos a nosotros, oh Dios, que nos ayudes a no cometer ese error tan terrible del orgullo moral. Señor, necesitamos mucha humildad para reconocer nuestra pecaminosidad, nuestros pecados, y poder acudir a ti como el Señor, como el buen abogado, para poder recibir el perdón y de nuestros pecados, oh Dios. Te pedimos, Señor, de que tú nos guardes, que nos ayudes a que tu palabra quede en nuestros corazones, y nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.